Bueno, pues para hablar de este asunto del apoyo en el bastón blanco de las personas invidentes, tenemos aquí ya al coordinador de la ONCE en Castilla-La Mancha. La Fundación ONCE, por cierto, se ha sumado a la reivindicación de la Unión Mundial de Ciegos para reclamar que las adaptaciones de espacios en edificios e infraestructuras con motivo de la pandemia sean también accesibles para personas ciegas. Vamos a hablar de este asunto y de otros que atañen al colectivo de personas invidentes con Carlos Javier Hernández, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor Hernández? Primero, ¿cómo se encuentra en estos meses y en estos días de incertidumbre por la pandemia? Pues si nos lo dicen hace unos meses, nadie se creería esto que estamos viviendo, ¿no? Parece una distopía y de la cual somos protagonistas involuntarios. Y bueno, pues nos encontramos pues adaptándonos como toda la ciudadanía a esta situación, ¿no? Claro. Nos encontramos muchas cosas que han cambiado en nuestros entornos, en la manera de relacionarnos, en la movilidad, en tantas y tantas cosas, en la manera también de relacionarnos en las operaciones o en los trámites burocráticos, ¿no? En fin, todo ha cambiado tanto en apenas 6 meses que hay que digerirlo entre toda la sociedad, ¿no? Desde luego. Carlos Javier, a todos nos cuesta cumplir las medidas de seguridad para evitar contagios, pero ¿con qué dificultades añadidas se encuentran las personas ciegas a la hora de prevenir las infecciones? Hombre, pues quizá todos también nos encontramos con la dificultad de que a veces tienen que ser más clarificadoras esas recomendaciones o esas medidas que nos lanzan a la ciudadanía, o recomendaciones para evitar, ¿no?, pues que se propague, ¿no?, este virus, esta enfermedad, ¿no?, de la COVID-19. Desde luego, nosotros, las personas ciegas, nos encontramos, lo primero, con una situación para nosotros que ya venimos de tener que salvar obstáculos y barreras, pues unos nuevos elementos que se nos interponen en la vida diaria, a la hora de salir a la calle, a la hora de guardar, por ejemplo, una cola, ¿no?, en cualquier establecimiento, que hay que estar en unas medidas de seguridad que se suelen marcar en muchas ocasiones en el suelo y que no se ha tenido en cuenta, a lo mejor, pues que con un pequeño relieve que tengan esas marcas, una persona con dificultades de visión pues podrían detectarlas bien con sus pies o bien con el bastón, por poner algún ejemplo práctico y de detalle cotidiano del día a día, y que cualquiera de nuestros espectadores ahora mismo pues lo podrían conocer en su entorno. No solo eso, sino la manera de relacionarnos. Ahora muchos trámites se hacen a través de plataformas digitales, con la administración, por ejemplo, a través de la sede electrónica, plataformas que en muchas ocasiones pues no son accesibles para las personas ciegas o de baja visión, e incluso a veces no son ni usuables para muchos ciudadanos porque no son intuitivas, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión que se ha puesto en evidencia, por ejemplo, con la última plataforma de educación que se ha sacado, que la semana pasada tuvimos una reunión con la Dirección General de Administración Digital, porque bueno, pues en su pistoletazo de salida pues no es accesible, y aquí hay profesionales del mundo de la educación que tienen dificultades de visión. Hay alumnos, atendemos a 307 alumnos en Castilla-La Mancha que tienen dificultades de visión y que también tienen que utilizar esta plataforma, o padres que tenemos hijos estudiando y que obviamente también podemos ser usuarios de esa plataforma, por lo cual hay una serie de personas que ahora mismo estamos excluidas de su uso porque no es accesible. Bueno, vamos a ver si nos ponemos en camino para remediarlo, porque aquí lo que sí que tenemos todos claro es que tenemos que formar parte de la solución de esas dificultades que nos estamos encontrando. Quizá en la inclusión digital es donde se está poniendo ahora más el foco desde la ONCE. Bueno, tenemos la dificultad de la inclusión digital, que obviamente ofrece muchas dificultades en servicios, que no hemos puesto el ejemplo de la administración, pero hay otros servicios, como pueda ser la compra asistida por parte de los establecimientos, ¿no?, de primera necesidad, de alimentos, que incluso en el periodo más duro de la pandemia es que suspendieron el servicio a domicilio a todo el mundo, sin tener en cuenta que puede haber personas mayores que no podían salir de su casa, o personas con discapacidad que no podíamos hacer la compra, ¿no?, en aquel momento. Bueno, pues esto habrá que regularlo, habrá que establecerlo, habrá que hacer plataformas en estos establecimientos que también sean accesibles.
también la banca, ¿no? Que también no es de la administración, no es una administración, pero obviamente es un servicio esencial para la ciudadanía, ¿no? El que podamos manejar nuestras cuentas o nuestros movimientos. Pero no me gustaría solo centrarme en esto de la digitalización, perdón, que obviamente conlleva una relación importante en esta situación, sino, por ejemplo, la movilidad. Es decir, un tema que nos estamos encontrando ahora mismo es que obviamente el transporte público ha disminuido su frecuencia o incluso en algunos sitios de nuestra región se ha suspendido porque apenas hay viajeros, porque obviamente los movimientos se han reducido a la mínima expresión y tenemos personas pues presas, aisladas en municipios de Castilla-La Mancha, que es que no pueden ir o a un tema tan esencial como pueda ser a una cita médica o a un tema relacionado con una relación personal o un trámite burocrático o administrativo o a una entrevista de trabajo o ir al propio puesto de trabajo porque no hay un transporte público, por ejemplo. Señor Hernández, la Fundación 11 del Perro Guía ha cumplido 30 años, ¿no es así? ¿Estamos en este aniversario? Exactamente, otro elemento de movilidad. Claro, es una fecha además que llega en este año tan insólito. ¿Qué suponen los perros guías para la autonomía de las personas invidentes? Pues el perro guía es un elemento de movilidad que complementario al bastón, ¿vale? Siempre tenemos la imagen de la persona ciega, lo hemos visto acompañada de su bastón en sus desplazamientos y en la autonomía, pero también existe desde hace varios años y en España desde hace 30 años, pues nosotros tenemos un centro de adiestramiento de perros guía. Está considerado uno de los mejores a nivel mundial, donde aproximadamente entre 130 y 140 perros al año salen adiestrados, listos para la guía y el acompañamiento de una persona ciega con mayor seguridad y mayor rapidez, que es lo que te da la movilidad con un perro. Lo que nos da es seguridad, nos da rapidez, también equilibrio emocional, no deja de ser un animal y obviamente a las personas que les gustan los animales lo saben bien, la relación que se crea entre el usuario y el perro. Y obviamente los perros lo que nos dan a las personas ciegas es esa seguridad y esa rapidez en el desplazamiento, pero no es un taxi. A veces la ciudadanía en general o muchas personas e incluso usuarios, gente que va a pedirlo, que se acerca a la 11 para hablar de la solicitud de un perro guía, se piensa que, oye, yo le digo al perro, llévame aquí a los estudios de televisión y el perro va y me trae. ¿No? El perro no tiene GPS, es la persona ciega quien dirige al perro y obviamente el usuario es el que tiene que manejar. El perro te va a salvar los obstáculos, te va a marcar un escalón, te va a marcar una puerta, pero obviamente eres tú el que tienes que dirigir los pasos de tu perro. Bueno, la semana pasada, lo hemos visto en un reportaje, fue el Día del Bastón Blanco. Es importantísimo para la autonomía también de las personas invidentes. ¿Cuánto puede durar, digamos, los cursos o la formación para utilizar ese bastón y desde cuándo se utiliza? Bueno, obviamente a lo largo de la historia hay muchos testimonios que nos lo ha traído la literatura, ¿no? E incluso pues algún documento histórico en el cual aparecen ciegos a lo largo de los siglos acompañándose o bien de un lazarillo o también, ¿por qué no?, de un palo, de un bastón, ¿no?, que les ayuda en esos desplazamientos, incluso con accidentes recogidos por los propios historiadores, ¿no? Pero el bastón blanco surge a principios del siglo XX, allá por 1920, en Bristol, es cuando aparece la primera persona ciega que decide pintar su bastón de blanco para que, bueno, pues ayude a identificar a que es una persona ciega, a que sea más visible y le puedan no solo ayudar en sus movimientos, sino servir como elemento de identificación. 10 años más tarde ya asociaciones y entidades de la administración de París, de Londres, de otras grandes ciudades de Europa, pues deciden recomendar a sus ciudadanos ciegos pues el uso de este bastón blanco. Hasta que, bueno, pues en nuestros días es prácticamente identificativo de una persona invidente en cualquier parte del mundo el que lleve su bastón blanco como elemento de movilidad y de autonomía, pero también como elemento identificador, ¿no? Claro, fundamental también para
El buen uso del bastón blanco es la colaboración de las administraciones y con la eliminación de las barreras, ¿no es así, señor Hernández? Sí, obviamente lo que nos alcanza el bastón, nosotros nos movemos utilizando el resto de los sentidos. El 80% de la información que recibe nuestro cerebro se recibe a través de la vista, a través de los ojos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que suplir parte de esa información que recibimos con el resto de sentidos, y en nuestros desplazamientos, en nuestros movimientos, pues utilizamos el tacto de los pies, porque nos da pues una diferenciación del pavimento, diferenciar si estás en una acera, si estás en asfalto, por ejemplo, ¿no? O en un sitio de terreno que pueda ser un jardín. También el tacto, también el oído que nos ayuda a identificar si viene un vehículo, si hay gente, la lectura del tráfico, si el sentido de una calle viene de derecha, viene de izquierda, ese tipo de cosas siempre nos ayuda a la hora de hacer cruces. También la percepción del indicador acústico que pueda emitir un semáforo, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los elementos que nos ayudan en nuestros desplazamientos. El olfato, hoy cercenado por las mascarillas, otra cosa que también se ha modificado en nuestra rutina, ¿no? En nuestra vida, porque el olfato nos ayuda muchas veces en las calles pues, a identificar cuando quiero ir a un establecimiento. Hay establecimientos que tienen un olor característico, no sé, una droguería, una farmacia, la frutería, la pescadería del barrio. Son elementos que nos ayudan a identificar que a esa altura está este establecimiento, ¿no? Por ejemplo, para entrar. Estos son, por ejemplo, pues elementos que nos ayudan en nuestra movilidad cuando vamos detrás del bastón. Sí, pues, en la ONCE de Castilla-La Mancha, ¿han tenido que posponer algún proyecto que tengan en mente para los próximos meses debido a la pandemia? Bueno, lo que hemos tenido que es que adaptarnos. Es decir, esta situación, entiendo que esta enfermedad, la COVID, ha venido para estar entre nosotros durante un tiempo, independientemente de que saquen una vacuna, se saque un remedio sanitario, pero va a estar aquí con nosotros, y lo que tenemos que es que adaptarnos. Desde el minuto uno, desde cuando reactivamos todo nuestra labor social y nuestra tarea profesional, pues desde el 15 de junio lo que hicimos fue pues, ver de qué manera podíamos seguir prestando esa atención directa. No lo olvidemos, nuestros profesionales trabajan directamente con personas ciegas, entonces pues tiene que existir un contacto más o menos estrecho. Pues hay que utilizar pantallas, hay que utilizar mascarillas, hay que utilizar la comunicación lateral en vez de frontal, para evitar el riesgo, ¿no? Para no exponernos, ni exponer al profesional ni exponer al usuario. Por último, señor Hernández, le quiero preguntar por la sentencia de un juzgado de Toledo relativa a la venta ilegal de boletos por parte de la organización impulsora del discapacitado. Es una sentencia que se ha celebrado mucho por parte de organizaciones de personas con discapacidad. Sí, ahí el CERMI hizo público una nota, el Comité de Entidades de Representantes de la Discapacidad, porque obviamente estamos hablando de una asociación que estaba realizando una actividad de la cual carece de autorización, y un juzgado de Toledo, el juzgado mercantil número 1 de Toledo, pues ha dictado sentencia para el cese de la actividad y la disolución de la entidad como tal. Han tenido una maniobra de cambiar el nombre, de sacar otro boleto bajo el paraguas de otra marca, y están nuevamente en nuestras calles. Es verdad que es mucho menor número, porque bueno, pues también afecta a sus personas que les apoyaban en esa comercialización o en esa venta ilegal, y que bueno, pues lo que sí que están haciendo es un uso de la imagen de las personas con discapacidad para un lucro personal, y obviamente lo han condenado todas las entidades del sector de la discapacidad, y obviamente pues lo que pedimos ahora es que esa sentencia se cumpla y se vele por su cumplimiento por parte de las autoridades de la Administración del Estado. Pues Carlos Javier Hernández, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Un placer charlar con usted. Pues el placer ha sido mío, y gracias a vosotros por acogernos en esta mañana. Buenos días.